Buenos días. Buenos días. Uy, qué ánimo. No sé qué les ha pasado, te ha congelado el ánimo. Bueno, esta mañana sabemos de que poder venir delante de la presencia de Dios y disfrutar de su presencia es lo que más anhelamos en su corazón. Y yo siempre os voy a repetir y os voy a decir, si tú no aprendes y yo no has abierto, esperando, poderle decir, soy iglesia, Señor, porque tú me compraste con sangre preciosa, diste tu vida por mí. ¿Sabes? Algo que tiene que tocar lo profundo de nuestro corazón. Si no toca lo profundo de nuestro corazón, algo está pasando, algo está sucediendo. Y tenemos que alarmarnos, porque cuando tú y yo venimos delante de la presencia del Señor, es para disfrutar de su presencia, es para disfrutar de la gloria que el Señor nos ha dado, del privilegio que tenemos como iglesia de reunirnos. Y no es un regaño, es una motivación para que tú y yo aprendamos que estamos disfrutando de un tiempo que es de gracia, que es un tiempo que no merecíamos, pero Dios ha sido bueno. ¿Sabe? Esta mañana yo quiero hablarte de un tema que ¿cuántos han disfrutado durante estos 21 días vuestros devocionales? Han sido maravillosos. ¿Sabe? El poder entender de que como iglesia hay una cultura en nosotros. Cuando yo me ponía a pensar en ello y estaba preparando el sermón y a través de cada devocional que hemos visto, me doy cuenta cada vez que muchas veces nosotros, yo soy salvadoreño de nacimiento, nací en El Salvador, doblemente, ¿no? Salvador de mi país y Salvador del cielo. Así que tengo doble nacionalidad. Y una de las cosas que yo aprendí en medio de mi cultura, yo me recuerdo, era muy pequeño, se me enseñaron valores principalmente, pero me enseñaron a amar los símbolos también de mi patria. Y yo me recuerdo una de las cosas primeras que yo hice fue aprenderme la oración a la bandera salvadoreña. Fue algo que cuando me dijeron, tú vas a recitarla, tú la vas a decir, ¿sabes? Fue emocionante en mi vida. Yo sentí una alegría al poderme parar y recitar aquellas palabras que decían, Dios te salve, patria sagrada. Y sabe, el poder expresar aquel momento de poder decir aquello que significaba un símbolo. Cuando yo veía mi bandera, se sentía, wow, mi bandera. Y yo creo que cada una de las culturas es así. Cada una de nuestras nacionalidades amamos nuestra tierra porque hemos nacido allí, hemos formado parte. Ahora que yo vivo en este lugar, yo formo parte de esta tierra y amo esta tierra también. Y eso nos hace ser cultura. Eso nos hace ser diferencia entre todo el medio en que vivimos. Eso nos hace experimentar en nuestra vida que hay una identidad en nosotros. Porque si no hay cultura en la vida de una persona, no hay identidad. No sabes de dónde es, no sabes si es de aquí o es de allá. Pero cuando estamos diseñados para vivir una cultura, para vivir y amar esos valores, esos símbolos, nos sentimos identificados. Pero hay una cultura que es mayor, a la cual Dios nos ha llamado. Dice su palabra que tú y yo somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. Que nuestra ciudadanía está en los cielos. Cuando Jesús vino a esta tierra, dijo, el reino de Dios ha llegado. Nosotros formamos parte de una nacionalidad, de un reino que está en los cielos. Aparte de que tenemos nuestras nacionalidades diferentes y las amamos y las respetamos y nos sentimos orgullosos de ellas. Pero hay algo que muchas veces nosotros nos hemos olvidado y es poder sentirnos cultura de reino. Es poder sentir en nosotros que somos parte del reino de Dios. Y saben, nosotros invertimos tanto tiempo en lo que es perecedero, pero en aquello que es eterno no estamos invirtiendo nuestra vida. Y nos hemos olvidado. ¿Sabe? Quemaba mi corazón cuando yo leía cada
una de las partes que Dios estaba revelando a mi vida y decía, Señor, tenemos que tener en nosotros la cultura de reino, la cultura de iglesia. Y por eso en esta mañana yo quiero compartirte el sermón Cultura de Iglesia siendo trascendentales en los últimos tiempos. ¿Sabe? Mucha gente ha equivocado que el cultura de iglesia no es simplemente cumplir cada domingo y volver a ser una persona religiosa que cumple con sus obligaciones, cumple con sus normas, hace esto, hace lo otro, sino tenemos que ser trascendentales en nuestra manera de vivir, de expresar, porque el reino de Dios es poder y gloria en medio de estos tiempos. No somos cualquier cosa. Tú y yo no hemos sido llamados a un reino perecedero, a un reino en el cual el rey es injusto, donde el cual el que gobierna solamente busca el provecho de él. No, sino que él es justo y él es poderoso para suplir en nuestras vidas. Así que pertenecemos a un reino maravilloso, del cual yo tendría que estar orgulloso y poder decir cada vez que me presento y le digo a la gente, oye, yo pertenezco a un reino donde el Rey de Reyes y Señor de Señores es amor, paz, gozo. Pero no, a veces no hacemos esa actitud. ¿Por qué? Porque tenemos miedo. No nos sentimos a veces quizás terminar de identificarnos con ese reino. Pero en esta mañana Dios nos dice, tenemos que tener cultura de reino, tenemos que tener cultura de iglesia, porque Cristo vino a este mundo y murió por su iglesia para que tú y yo estemos disfrutando de esa entrada a ese reino. Así que en esta mañana vamos a ir al versículo que nos compete para hablar acerca de este tema. Y dice en el libro de Hechos 13:47, dice, esto es lo que el Señor nos ha ordenado. Te he hecho luz de las naciones para que hagas llegar mi salvación a los lugares más remotos de la tierra. Está en la versión Dios, palabra de Dios para todos. Dice, te he hecho luz de las naciones para que hagas llevar mi salvación a lugares más remotos de la tierra. Oramos. Señor, venimos delante de tu presencia en esta mañana para pedirte, oh Dios amado, que sea tu palabra la que hable a nuestras vidas. Que sea tu palabra, Señor, ese alimento, Señor, que necesita nuestra alma, Señor amado, para poder nutrirse, Señor. Nuestro espíritu, Señor, para poder estar fortalecido. Te pedimos en esta hora, Espíritu Santo, glorifícate a través de la revelación de la palabra en nuestras vidas. Oh Dios, sé glorificado en medio de nosotros y tu nombre sea exaltado por siempre. Gracias, Jesús. Amén y amén. ¿Sabe? Descubrí que cultura es el conjunto de bienes materiales y espirituales de un grupo social transmitido de generación en generación a fin de orientar las prácticas individuales y colectivas. Incluye lengua, procesos, modos de vida, costumbres, tradiciones, hábitos, valores, patrones, herramientas y conocimiento. ¿Sabe? Todo eso incluye en la palabra cultura. Como te decía hace un momento, nuestra vida sin cultura no hay identidad. Tenemos que pertenecer a una cultura. Y cuando Dios nos llama a pertenecer a un reino, el cual dijo, me voy para prepararos lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. Él está hablando de ese lugar, ese reino que había establecido Él desde cuando vino, cuando dijo, el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Ese mismo reino nos ha preparado un lugar para que tú y yo formemos parte. Ya no somos ciudadanos del mundo pecaminoso. Somos ciudadanos de la eterna redención, donde Jesucristo es nuestro Rey y Señor. Pasamos de muerte a vida
a través de Jesucristo. Y sabe, iglesia, no voy a hablarte porque muchas veces nos hemos convertido. Últimamente el enemigo ha intentado desde los principios atentar contra la iglesia. Ha intentado borrar la iglesia de la faz de la tierra como la palabra de Dios, porque todo lo que lleva y conlleva donde Jesucristo muestra su amor, donde revela su poder, es a través de la iglesia en este mundo. Y Satanás ha intentado destruirla. Sabe, hasta los mismos cristianos hoy en día están en contra de la iglesia. Y es triste, porque hablas de iglesia, dices, sí, no, yo no necesito congregarme, no necesito reunirme, no necesito. Sabes, la palabra de Dios es clara cuando nos dice, no dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre. Dice que en los tiempos del libro de Hechos se juntaban, estaban en comunión y vivían en esa relación, porque Cristo no solamente pagó el precio por ti y por mí, sino por todo. Y somos iglesia. Soy iglesia, pero yo me convierto en iglesia cuando me reúno, cuando estoy en comunión con los demás. ¿Sabe? En el cielo no voy a estar yo solo, sino que estaréis todos vosotros. Y eso será por la eternidad. Por eso es necesario que nosotros alberguemos en nuestro corazón que la cultura de iglesia que Dios estableció no es simplemente una cultura vana, una cultura de patrones, sino es algo vivo que trae cambios a la vida de las personas, que transforma, que hay poder porque la revelación del Espíritu Santo está en nosotros. Y eso no lo tenemos que entenderlo en nuestras vidas. Tenemos que llevar a nuestros corazones a arder, a decir, yo soy iglesia porque Cristo me amó con amor eterno. Eso es lo que necesito desarrollar en mi vida, empezar a crecer en ello. Los elementos, ¿sabes?, de la cultura, te estoy hablando un poquito para que puedas entender qué es cultura, cuáles son los elementos principales de una cultura. Es los símbolos, el idioma y el lenguaje, la idiosincrasia, es decir, el modo de ser de las personas, las creencias, los valores, las costumbres, las celebraciones. ¿Sabe por qué se distingue una persona? No simplemente cuando alguien te dice, yo soy, por ejemplo, de Rumanía, o yo soy de Venezuela, o yo soy catalán. ¿Sabe por qué distingues? Primero, su lenguaje, su manera de hablar cambia. Es lo que nota. Porque él ama su tierra, tiene aquellos valores y principios de su tierra, tiene los símbolos de su tierra y ama y se distingue por ello. ¿Sabe? Cuando nosotros amamos y vivimos en la cultura de iglesia, en la cultura de reino, nosotros expresamos nuestra manera y la gente nota enseguida, tú eres diferente, tú no eres como los demás. Pero muchas veces eso no lo notan en nuestra vida y nos dicen, para ser como tú eres como el montón. Porque la vida en nosotros, la vida de iglesia, la vida de cultura de iglesia no está arraigada en nuestros corazones. Hermanos, no, te vuelvo a repetir, no te estoy hablando de simplemente hechos religiosos, patrones religiosos. Te estoy hablando de una vida que Dios nos dio y que en realidad tenemos que cumplir porque es nuestra responsabilidad ser iglesia en esta tierra. Somos responsables de ello. Somos responsables de que el mundo conozca el amor de Dios. Y si tú y yo no lo hacemos, dice la Biblia que las piedras hablarán. Y sobre nosotros esta sangre será. No es nuestra responsabilidad mostrar la vida de iglesia. No una vida de iglesia derrotista, no una vida de iglesia porque sabe quien nos dirige, quien está encima de nosotros es más que vencedor, y dice que Él venció a la muerte y al pecado y los mostró, los exhibió derrotados. Y tenemos que vivir eso en nuestras vidas. ¿Sabe? A veces no lo comprendemos y en nuestra vida yo decía, cogía mi cabeza y decía, Señor, ayúdame a entender qué es la vida de iglesia. ¿Cómo la puedo vivir? ¿Cómo puedo transformar el lugar donde yo estoy? ¿Quién soy yo verdaderamente en mi identidad? ¿Soy iglesia o simplemente soy un adepto que vengo más a una religión más? No, soy iglesia porque Cristo vive en mí. Y eso lo tengo que entender. Y por eso una de las cosas importantes
es que somos una iglesia redimida. ¿Sabe? Lo cantábamos hoy. Dice, somos iglesia, somos de luz. Y decía también una estrofa, la cruz es mi bandera. ¿Sabe? Eso es un... ¿Sabe por qué? Porque la cruz simboliza la libertad en mi vida, que Cristo se hizo maldito para que yo fuese bendecido en Él, que Él murió en la cruz del Calvario para que yo pudiese disfrutar de lo que ahora tengo, que yo pudiese acceder al reino de Dios. ¿Sabe? Esto debe de arder en nuestros corazones y disfrutarlo, de poder decir, Cristo a través de la cruz me dio libertad. Y también hablamos de la tumba vacía en la canción. Me encanta esa canción porque en realidad cuando tú hablas de la tumba vacía, quiere decir que ningún hombre puede decir que Cristo está encerrado en una tumba y sus huesos están allí. Nadie, porque Cristo resucitó. Buscan a los grandes hombres, fueron grandes hombres, María Teresa de Calcuta, hombres, Gandhi, hombres importantes, Pablo, Pedro, todos están allí en una tumba. Pero buscan a Jesucristo y no lo encontrarán nunca porque Él resucitó. Y esa resurrección es la que me hace a mí la victoria en mi vida. Yo tengo que entender que verdaderamente soy una iglesia redimida y mis símbolos en mi vida, en mi bandera, serán la cruz de Cristo, la resurrección, el poder revelado a través de su amor en mi vida. Y tengo que caminar con poder. Hermanos, ¿por qué? Porque mi corazón tiene que arder en pasión. Soy una iglesia redimida. Cristo me amó que dio su vida por mí, que se entregó para que yo pudiese ahora disfrutar de este momento. ¿Sabes? Tú y yo tenemos familias, tenemos trabajos, y algunos van así, vamos así, pero ¿sabes lo más importante de todo? Es que este lugar se acaba y viviremos una eternidad con Él. Esa es nuestra esperanza. Dice que allá no habrá ni dolor, ni llanto, ni más temor, porque todo dolor, toda lágrima será enjugada por el Señor. Así que mi vida como iglesia redimida tiene que ser relevante, tengo que entender, tengo que amar. Cuando yo me reúno puedo decir, oye hermano, qué bueno es saber que tú y yo somos redimidos, que la sangre del Cordero nos limpió y nos rescató. Y ahora podemos llevarle a otros este mensaje. Hermanos, entendamos que no somos una iglesia acusada. Somos una iglesia redimida. Y el enemigo va a intentar acusarnos. Ay, mira qué poquitos vienen. Ay, mira que los fulanos no sé qué. Ay, mira que no sé qué. Dígale, ¿sabes, Satanás? Soy una iglesia redimida porque Cristo murió por mí y resucitó y me dio el nombre que ahora tengo. ¿Sabe? Eso nos falta a nosotros. Muchas veces nos acobardamos ante las situaciones y el enemigo nos viene y rápido nos intimida. Ay, no, somos una iglesia redimida, una iglesia de poder, porque el Rey de Reyes y Señor de Señores está con nosotros. Ahora bien, una iglesia con un mismo idioma. ¿Sabe? Hemos hablado de los símbolos, cruz, tumba vacía, de poder, símbolos de poder. Pero el idioma, ¿cuál es nuestro idioma? ¿Cuál es nuestro idioma verdaderamente? El idioma del amor. ¿Sabes? Jesucristo predicó el idioma del amor. Y en verdaderamente como iglesia nos hemos olvidado de ese idioma porque hemos perdido verdaderamente el practicarlo. ¿Sabe que cuando usted está aprendiendo un idioma, si no lo practica se le olvida? Si no lo practica, aunque sea una persona nata de aquel lugar, se va a otro sitio y deja de practicar su idioma, se le olvidan muchas frases. Están las raíces allí, pero se le ha olvidado. Necesita volver al sitio para poder
vivir y experimentar ese idioma, y ese idioma de amor que Dios nos ha dado a nosotros. Dice que Dios muestra primero su amor a nosotros, y eso lo revela en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, nos amó, nos redimió, porque aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ese es el amor que Dios mostró sobre nuestras vidas. Nos enseñó el lenguaje del amor. Nos enseñó el lenguaje que cambia y transforma vida. El lenguaje que hace que vean la diferencia en nosotros. El lenguaje que hace que el mundo diga, yo quiero ese lenguaje. Dios nos lo enseñó. Y después nosotros vivimos en el amor. Vivimos en ese lenguaje. Lo practicamos. ¿Cuántos de aquí practican el lenguaje del amor? No me contesten. Yo sé que todos lo practican. Es difícil. Es complicado. Dices, ay, es que amar, que amar cuesta, pero es el lenguaje que tenemos que practicar. Tú y yo es el que tenemos que vivir, porque Cristo nos enseñó a amar. Él nos dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Te dijo, ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, pero también a tu prójimo como a ti mismo. Es el lenguaje que nos ha enseñado y que tenemos que practicar. Nos cuesta practicarlo, pero sabe, es el lenguaje de reino que Dios nos ha enseñado. Y si tú y yo somos parte de ese reino, tenemos que hablar ese lenguaje. A mí, a veces mi mujer se ríe de mí porque yo hablo catañol. Pero yo no dejo de hablarlo. Yo sigo practicando porque un día lo voy a perfeccionar, digo yo. Pero, ¿sabe por qué? Porque yo me quiero sentir integrado, parte de esta cultura. Y hablar, sentir a las personas que se sientan que yo amo esta cultura, aunque hable catañol. Está catalán y está el español. Y latín. Pero cuando tú y yo amamos el reino de Dios, solo hay una cultura, un idioma, hablamos, y es el idioma del amor. El amor que vive en nosotros, el amor que Dios nos dice, ama sin reserva, ama a aquel que te hace daño, ama a aquel que te maldice, a aquel que te insulta, ámalo. Y tú y yo, Señor, pero es que es difícil. Tenemos que mostrar ese amor. Y luego, mostrando ese amor, el idioma. ¿Sabe? Cuando tú y yo somos enseñados en un idioma, lo aprendemos, pero también lo tenemos que practicar, repasarlo. Lo repaso. Y la última opción es hablarlo. Hablarlo a las personas, porque allí es donde yo cojo más práctica. Es cuando yo empiezo a relacionarme y a corregir mi idioma para poder perfeccionarlo. Cuando yo lo transmito, cuando yo hablo con una persona, la persona me entiende en ese lenguaje y a veces me corrige, no es así, es así, se dice de esta manera. Por eso cuando tú y yo venimos y hablamos el idioma del amor, es necesario que lo mostremos, es necesario que lo hablemos a las personas para que las personas puedan ser tocadas a través de ese lenguaje y puedan entender. Muchas veces la gente no entiende por religión ni por palabras. Usted le dice, mira, yo voy a la iglesia, hago esto, esto y esto, y le va a decir, no quiero saber nada de iglesia, no quiero saber nada de religión. Pero si usted le empieza a hablar del amor, usted le empieza a decir, oye, necesitas que te ayude a hacer la compra, oye, necesitas que te venga a ayudar a limpiar la casa, oye, necesitas esto, ¿qué necesitas, vecino? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal estás? Te paras 5 minutos, hablas con esa persona, le hablas el lenguaje del amor, aquello cautiva la vida de la persona. Y la persona comienza a decir, oye, este vecino, esta persona es tan diferente, algo tiene diferente. Y te pregunta al final, no porque seas tú de fuera o porque seas simpático, no, ¿qué hay en ti? Porque hablas un lenguaje diferente. En este mundo que estamos viviendo, donde el individualismo se ha engrandecido, el lenguaje del amor tiene que romper con todos esos patrones. El lenguaje del amor tiene que ser en nuestras vidas como iglesia. Necesitamos cambiar al lenguaje del amor. Es nuestro idioma, es nuestro lenguaje.
es nuestra identidad como iglesia. Una iglesia con idiosincrasia. ¿Sabe qué es idiosincrasia? Es algo agradable, no es desgracia, es algo agradable. Es cuando una persona de idiosincrasia tiene este hombre, es simpático, atrae, es una persona que tan amable, es algo diferente que me llama la atención, eso cautiva. ¿Sabe? La iglesia tiene que tener idiosincrasia, darse a conocer, pero también empatizar con el dolor humano, empatizar con el sufrimiento. Y sabe, eso se nos ha olvidado en nuestra vida y ahora vivimos tan individualistas, pero tan individualistas que nos hemos transformado. Ah, no, él se lo buscó, ¿a qué más quiere? Él se metió en ese fregado y ya está. Estoy hablando con los colombianos, ¿no? Estoy aprendiendo. ¿Eh? Yo voy a aprender aquí de todo el mundo. Pero muchas veces nosotros creemos que nuestra vida individual simplemente es porque yo tengo que guardar mi familia, yo tengo que guardar mis principios, nos volvemos una burbuja cuando en realidad Cristo nos mandó y dijo, Él les dijo a los discípulos, darles vosotros. ¿Sabe? Cuando no les estaba hablando simplemente de comida física, les estaba hablando comida también del alma. Somos llamados como iglesia para poder hacer el trabajo social en medio de esta comunidad. Y tú podrás decir, pero es que yo necesito ir al ayuntamiento, yo necesito... No, el trabajo social lo puedes hacer justamente en tu comunidad, como iglesia, sin necesidad de que... ¿Cuántas necesidades hay? ¿Cuántas tristezas? ¿Cuántas personas sufriendo hoy en día porque han perdido un familiar por el COVID? Porque se han quedado sin trabajo, porque les han quedado secuelas enormes y no pueden movilizarse. Seremos capaces como iglesia a empatizar todo ello, a vivir esa relación, a poder mostrar idiosincrasia, que el mundo diga, oye, ustedes tienen algo diferente. Hace unos meses alguien me preguntó en una reunión, no voy a decir ni el cargo ni el nombre, pero es una persona importante, y él nos hizo la pregunta a otra persona que iba conmigo, otra hermana, en una reunión, y me dijo, yo no entiendo cómo ustedes hacen obra y no reciben ayuda de Estado. Y eso me llama la atención. ¿Cómo son capaces de ayudar a las personas si ustedes no tienen una ayuda, si ustedes no tienen fondos que les proporcione el gobierno? Ustedes son capaces de ayudar. Yo le dije, ¿sabe? Porque hemos entendido que el amor que fue derramado para nuestro cambio en nuestra vida es el amor que tenemos que dar a los demás. Donde ya sabemos que ya no es lo que yo tengo, sino es lo que el Señor me ha dado. Ya no es mío, sino que es de Él y sé cómo utilizarlo. Eso nos hace. Entonces el mundo empieza a ver que hay una idiosincrasia en medio de la iglesia. Hermanos, no vamos a transformar el mundo, no vamos a ver cambios en la iglesia, no vamos a ver si estamos constantemente mirándonos el ombligo, viéndonos solo nuestro centro. Cuando nosotros empecemos a mirar la necesidad de fuera, la idiosincrasia en nuestra vida comience a salir de nuestros corazones, empezaremos a tener empatía hacia el mundo y podremos dar a conocer el amor de Dios. Y no es necesario que usted sea un líder, no es necesario que usted sea aquí un pastor, no. Todos somos llamados a ser luz, porque somos iglesia. Yo soy iglesia, usted es iglesia, todos somos iglesia. Y estamos llamados a vivir una vida de idiosincrasia. Iglesia, tenemos que cambiar nuestra manera de ver y de pensar y comenzar a vivir verdaderamente, porque lo que la palabra nos habla en nuestra vida es lo que después nos pasará factura. ¿Usted cree que, no, yo soy cristiano y vengo a la iglesia y suficiente? No,
No se acaba allí. Lo siento mucho. Hay un compromiso mayor. Hay unas normas dentro de la cultura. Hay unas responsabilidades que yo tengo que hacer. Y Dios me llama a ser una iglesia con gracia, llamada a cautivar el corazón de las personas, porque el amor de Dios vive en nuestros corazones. Nuestro testimonio es importante. Nuestro testimonio, lo que vivimos, verdaderamente, si yo vivo en Cristo, mi corazón, voy a mostrar el amor de Cristo hacia los demás. Pero muchas veces no prestamos atención. Hablamos más de lo que vivimos. Y tenemos que vivir y hablar menos. Y eso es lo que hace que el cambio de las personas comience a obrar. Luego sigue una iglesia con convicciones fundamentales. Tenemos que tener convicciones fundamentales, basadas en la palabra de Dios. ¿Sabe cuáles son nuestras convicciones fundamentales? Sabemos que Cristo vino a salvarnos. Sabemos que Él resucitó y que el celebrar la comunión o el tiempo de Santa Cena, de San Supá, revelamos que sabemos que Cristo murió, resucitó, pero también volverá un día por nosotros. Tienen que haber convicciones fundamentales. Sin las convicciones fundamentales somos como las hojas llevadas por el viento, arrastradas de un sitio a otro. ¿Sabe hoy en día por qué los cristianos no tienen fundamento? Porque no leen la palabra, porque no son instruidos en la palabra, porque dicen, no, yo no necesito, con solo lo del domingo ya suficiente. Usted dirá, uy, el pastor sí que viene. Pero es una realidad, hermano, yo ya no puedo seguir hablando. ¿Sabe? Si yo no le hablo con claridad a la iglesia, Dios me va a demandar a mí. Si vosotros y yo no actúo concerniente a esta palabra, Dios me lo va a demandar. ¿Por qué? Porque en realidad necesitamos tener convicciones fundamentales. ¿Y sabe cómo ganamos convicciones fundamentales? A través de la palabra, a través de la búsqueda a Dios. Porque muchos hablan y traen conocimientos, fábulas, cuentos, y utilizan hasta chistes en vez de la palabra de Dios. La palabra de Dios no puede ser sustituida nunca. Nunca. La palabra de Dios es fundamental. Y si usted se fija, yo utilizo muchos textos de la Biblia. ¿Por qué? Porque yo creo en el poder de la palabra. Yo creo que la palabra fue revelada para nosotros, para que tú y yo caminemos en santidad y podamos estar un día con nuestro Señor. Así que necesitamos tener convicciones fundamentales en nuestra vida. Nuestra fe tiene que ser inmovible. ¿Sabe hoy en día qué triste ver que los cristianos somos como la ola del mar? Hoy estoy animado, hoy estoy desanimado, pero necesito saber y conocer que Dios está sobre esa situación en mi vida. No soy un sub y baja, soy un hijo de Dios. Y tengo que hablarle a las circunstancias. Yo he pasado momentos difíciles en mi vida y a veces le he dicho, Señor, perdóname por convertirme en una noria, a veces arriba y a veces abajo. No, yo tengo que confiar en las promesas de mi Padre, sea que sea o sea que no sea en mi vida. Él es fiel. Y tengo que confiar. Pero no puedo vivir esa vida. La Biblia habla de ese carácter, de que nuestra vida no podemos ser como la ola del mar, que va y viene. Un carácter que no tiene fundamento. Hay fundamento en nuestra vida. ¿Y sabes cuál es el fundamento de nuestra vida? La palabra, cuando yo me aferro a ella y vivo en ella. Y creo en ella. Necesito vivir esto. Necesito experimentar. Así que necesito unas creencias basadas en su palabra. No en que le diga, ay, es que la creencia es, usted tiene que tener un optimismo, creer en sí mismo, en el poder. Es bueno, sí, pero ¿sabe qué me dice la palabra? En Cristo soy más que vencedor. Ese es mi optimismo. Esa es mi revelación. La palabra me dice que no estoy solo, que Cristo estará conmigo, que me envió al Consolador. La palabra me da promesas en mi vida. Necesito creer en esas convicciones fundamentales
en mi vida para ser inmovible. Usted sabe que hoy en día es fácil. La Biblia dice que muchos de los escogidos serán engañados en los últimos tiempos. ¿Sabe por qué? Porque no hay fundamento. Una casa sin fundamento. Aquí sabe el que es constructor y usted sabe muy bien, si un edificio no tiene un buen fundamento, se cae. Para montar unas buenas paredes que resistan, tiene que haber un buen fundamento. Y tú y yo no podemos construir nuestro fundamento en hojarasca ni en arena. Tenemos que construirlo en la roca inconmovible, que es el Señor Jesús. Así que la siguiente es una iglesia de valores firmes. Esa es nuestra cultura, de valores firmes. Y ahí hay una lista enorme. Así que si quiere luego se los paso, pero es importante porque es bastante escribirlo. Yo le decía a mi mujer cuando yo estaba preparando esto, ¡buah! Estoy que pasé muchísimas horas. Pero digo yo, Señor, en realidad como iglesia tenemos que tener valores firmes. En los valores, el amor, la honestidad, la autenticidad, la lealtad, la fe, la valentía, el respeto, el agradecimiento, la misericordia, el optimismo, la paciencia, la perseverancia, la prudencia, la puntualidad, la responsabilidad. ¿Sabe? Son valores importantes como cultura de iglesia y en nosotros tienen que estar. ¿Por qué? Porque somos iglesia. Necesitamos ser creyentes, iglesia basada también, aparte de los fundamentos, en valores firmes. Tenemos que tener valores firmes. ¿Sabe? Hoy en día la comunidad que estamos viviendo y las situaciones que estamos viviendo, si no estamos firmes, vamos a ser derribados. Porque las ideologías que están planteándose hoy en día van a hacer que nos acobardemos. Pero necesitamos valores firmes. Así que os dejo allí la lista y luego si queréis, habláis conmigo y os paso el PowerPoint para que lo podáis leer en casa más detenidamente. Luego tenemos una iglesia de costumbres relevantes. ¿Sabe? Los seres humanos somos personas de costumbres. Y las costumbres no es que son malas, hay costumbres muy buenas. Y necesitamos desarrollar costumbres en nuestra vida. Sabe que la vida de lectura, la vida de oración, la vida de comunión, la vida de adoración necesitan costumbres en nuestra vida. Porque si usted deja de leer la palabra, un día, 2 días, después ya pasará. Necesita ser constante, una costumbre en su vida. ¿Sabes? Una costumbre buena porque cuando usted entre más lee la palabra, más alimento quiere, más quiero, más quiero, más quiero, más desarrolla en su vida. Pero necesitamos hacer una costumbre buena en nuestra vida. Una cultura donde una costumbre no existe, no es cultura. Necesita. El otro día le decía yo a mi hermano Carlos, ¿sabes? He hecho un pan de jamón. Es costumbre de ellos hacerlo en Navidad. Le robé un poquito la receta y lo hice. Es una costumbre que ellos tienen y lo disfrutan y los conocen por esa costumbre. Porque ellos lo hacen en Navidad, se sientan a la mesa y es uno de los platos típicos que lo preparan allí, charlan entre ellos mientras lo están preparando. Es algo muy bonito que ellos tienen. Son costumbres. Pero en nuestra vida la costumbre de la lectura de la palabra, del estudio de la palabra, muchas veces se nos olvida y no lo hacemos. No hay costumbre de vida de oración. ¿Sabe? La vida de oración, y os voy a hablar ahora porque verdaderamente el Señor está martillando mi vida últimamente acerca de ello, en meter más mis rodillas a orar. Porque la vida de oración es importante en la vida de iglesia. No vamos a ver triunfos, no vamos a ver cambios, no vamos a ver resultados en nuestra vida si no hay una vida de oración. Si tú y yo no oramos, lamentablemente no habrán cambios. Y queremos siempre que Dios nos solucione las situaciones como el 112 o como el 911. Emergencia. Ahora, Señor, apaga el fuego. Pero no hay una relación verdaderamente. ¿Sabe? Cuando Elías oró y el fuego cayó, no es porque Elías simplemente era un hombre, oraré de vez en cuando. Era un hombre que oraba y estaba en comunión con Dios y Dios respondía así. Pablo,
otro gran hombre de Dios. Todo lo que escribió, no lo escribió por escribirlo, porque había una revelación, porque había una vida de intimidad, una vida de oración. Necesitamos tener costumbre de oración en nuestra vida. Y aunque suene, ay, costumbre, sí, costumbre, porque nos tenemos que acostumbrar a vivir una vida de oración. Hermanos, tenemos que desarrollar no solamente la vida de oración, intercesión, clamor, porque dentro de la vida de oración hay muchas partes que tocar. Pero tenemos que venir delante de su presencia si queremos ver una iglesia de poder, si queremos que nuestros vecinos se conviertan, si queremos que la iglesia comience a caminar en el poder de Dios. Una vida de oración, una vida de adoración. Estamos invitados para el día 12 también. Adoramos aquí, pero ese día, esa noche será para adorar. Usted se puede disfrutar, no le van a decir son 3 canciones, 4 canciones, 35, 40 minutos, no. Usted puede adorar y orar. Es un tiempo para eso, para orar y adorar al Señor en su presencia. Por eso necesitamos tener una vida de adoración. Y no te voy a hablar más de la vida de adoración porque ya te hablé el domingo pasado. ¿Cómo tiene que ser nuestra adoración? Una adoración extravagante, una adoración que venga delante de su trono. Y luego la vida de comunión. Necesitamos desarrollar la vida de comunión. Lamentablemente, esta pandemia nos ha quitado una de las cosas vitales para nuestra vida, que es la relación humana. ¿Por qué? Porque no nos podemos reunir, porque no podemos estar en esto, no podemos, pero bueno, ha llegado el momento en que esto va a pasar y tenemos que volver a vivir esta vida de comunión. Podemos estar conectados espiritualmente, pero necesitamos el contacto, necesitamos el poder estar juntos, el poder volver a esos tiempos de comunión como iglesia. Lo necesitamos porque somos una iglesia donde la comunión es lo importante. Cristo dijo, sean uno como el Padre y yo somos uno. Cuando hablaba de unidad, no solamente hablaba de unidad espiritual, de conocimiento, sino que de unidad también física, de poder estar juntos, unidos. Necesitamos la comunión los unos con los otros. Luego es una iglesia que celebra la vida y comparte la buena nueva. Nuestra cultura es celebrar la vida. ¿Sabe cuál es la vida? Que Cristo resucitó, que Dios cambia, que Dios transforma la vida. Por muy mala que sea, Dios hace cosas nuevas. Y también compartimos la buena nueva diciendo que Jesucristo es la esperanza de vida. Celebramos la vida en Cristo, usted va a ver los textos que hablan acerca de eso, y luego compartimos y hacemos discípulos. Necesitamos una vida de cultura, no solamente es una vida de cultura para que tú y yo lo disfrutemos, es para que lo compartamos y llevemos a otros a la cultura del reino, a la cultura donde Dios revela su amor y su misericordia para la humanidad. Si tú y yo no hacemos esto, no estamos viviendo en el reino. Y no es una acusación, es simplemente que la palabra nos llama a eso. ¿Sabe? La palabra nos está diciendo, tenemos que vivir una cultura de iglesia, una cultura de reino en estos tiempos. Queremos ser trascendentales. Vamos, dejémonos de ver las cosas superficiales y comencemos a ver la profundidad de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Cuando tú y yo cambiemos, seremos capaces de transmitir ese cambio a los demás. Pero ¿sabe qué pasa hoy en día? Es más importante para nosotros otras cosas que el poder vivir una cultura. Así que está en nuestra decisión. Y yo te digo, verdaderamente Dios nos está llamando en estos tiempos a poder vivir. Y no quiero, porque el día que nos presentemos del Señor me dirá, el día domingo 30 de enero predicaste acerca de cultura de iglesia. ¿Qué viviste tú de cultura de iglesia? ¿Cuál fue tu actitud ante eso? Yo hablé a tu corazón, hablé a tu vida. ¿Estás viviendo verdaderamente? ¿Has vivido verdaderamente? ¿Cuál es el resultado? ¿Sabe? Dice la palabra de Dios. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros?
y nosotros mora Dios, y el Espíritu Santo está en nuestra vida, tiene que haber cultura. Tiene que haber cultura de Dios. Así que hoy, esta mañana, tú y yo podemos decir, si vivimos como estamos viviendo hasta ahora, o si tomamos una decisión de decirle, Señor, yo quiero ser tu Dios. Cristo no va a volver a bajar a este mundo para morir. Él murió una vez y el sacrificio cubrió todo lo que se tenía que pagar para el precio de la salvación del mundo. Ahora es la iglesia la cual tiene que vivir y revelar el amor de Dios. Somos suyos los mensajeros, somos suyos embajadores del reino de Dios. Así que o vivimos la cultura de iglesia o nos perderemos de tener un tiempo hermoso y poder ver la gloria de Dios. Así que cierra tus ojos en esta hora. Quiero que en este tiempo que vamos a tener, en este tiempo de poder venir delante de su presencia y adorarle, de poder buscar su rostro, yo quiero terminar estos 21 días de ayuno y oración celebrando la vida. Celebrando que Dios ha sido bueno conmigo. Celebrando en que su amor y su misericordia me han abrazado, me han cambiado, me han transformado y que ahora soy iglesia. Y que el reino de Dios ha venido a mi vida. ¿Sabe? A veces pasamos los días y las horas sin darnos cuenta de lo hermoso regalo que tenemos en nuestra vida. Sin saber muchas veces, o sí que sabemos, pero no permitimos poder vivir el regalo más hermoso que es la salvación. Así que cierra tus ojos allí donde estás y vamos a decirle al Señor, Señor, queremos celebrar la vida. Queremos celebrar que tú un día viniste a este mundo. Viste tu vida siendo Dios. Pensaste en un humano tan insignificante como yo. Me amaste, me vistes a los ojos, viste mi condición deteriorada, mi pecado que me alejaba de tu relación contigo, pero me amaste y diste tu vida por mí. Y no te importó ser maldito por esa cruz. No te importó pasar sufrimiento, golpes, cargar con el peso de mi pecado, y no solo el mío, sino el de millones y millones. Porque me amaste. Porque me imagino que en tu mente solo pasaba mi rostro, viéndome restaurado, viéndome cambiado, viéndome reconciliado con Dios. Y fuiste a la cruz que me amaste. Por eso en esta mañana yo quiero celebrar esta santa cena, no como una santa cena más, ni un momento, Señor amado, simplemente de celebración, una liturgia religiosa. Quiero vivir, Señor, experimentar y saber que en este tiempo de celebración de la Santa Cena, yo puedo proclamar que tú eres mi Dios. Yo puedo proclamar que tu muerte y tu resurrección me han transformado. Yo puedo proclamar que un día volverás por mí y que estaremos frente a frente, celebrando en las bodas del Cordero, tomando este vino y comiendo ese pan, viéndonos cara a cara. Señor, quiero en este momento, si hay algo en mi corazón, en mi vida, que no haya permitido, Señor amado, que sienta que muchas veces la acusación venga a mi vida y no me deje, Señor, celebrar este momento. Tú eres el mejor abogado que intercede por mí.
Tú eres quien perdona mis ofensas, el que sana mis heridas, el que limpia mi vida, me rejuvenece y me hace nuevo en ti. El que me hace acepto, no por mis, Señor, facultades, ni por lo que yo sea, sino que por medio de tu Hijo Jesucristo yo soy acepto ante tu presencia. Y por medio de tu Hijo Jesucristo yo quiero disfrutar y celebrar este momento, pidiéndote también perdón por todas mis faltas, sabiendo que tu perdón está sobre mi vida. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Voy a pedir a mis hermanos, yo quisiera en esta mañana solamente, voy a quitarles un par de minutos. Y es que si, no sé si a través de las redes sociales, he sentido de parte del Señor o alguien que está aquí o a través de nuestro YouTube o que lo ven muchos, quieran recibir al Señor o quiera reconciliarse con el Señor, es tiempo. Sabe, Dios está llamando al corazón de las personas. Está tocando la puerta. Y no sabemos si el día de mañana tendremos la oportunidad de poder estar, pero si estamos, estemos con Él para vivir la eternidad. Así que en esta mañana yo hago la invitación. Si hay alguien que quiera reconciliar o dar su vida a Cristo, que podamos orar juntos. Levanta tu mano allí donde estés o di, yo quiero recibir al Señor. Podamos orar por ti, ser parte nuevamente de esta familia que Cristo ha llamado para estos tiempos y para vivir la eternidad. Así que yo dejo un minuto para que tú puedas pensar y decir, yo quiero recibir a Cristo, yo quiero reconciliarme con Él, que lo necesito. Señor, venimos delante de ti. Señor, tú sabes el corazón y sabes lo que estás tratando, Señor. Quizás alguno de los que escuche este mensaje, Señor amado, siente la necesidad de volver a formar parte de la familia de Dios. Así que, Señor, tú lo recibes y si aquel, Señor, no ha recibido en su vida nunca tu nombre, ha vivido una vida alejada de ti, también lo llamas para que se ponga cuenta contigo y pueda vivir una vida de relación contigo. Oramos por ellos, Señor, oramos diciendo, Señor, en esta hora que esa persona, Señor, te recibe como único y suficiente Salvador, Señor, en su vida. Señor, que reconoce, Señor amado, que su condición de pecado, Señor, lo alejaba de ti, pero que reconoce que tú eres el Redentor, que tú moriste en la cruz del Calvario, pero resucitaste y que estás intercediendo a la diestra del Padre por él, Señor, y que en este día tu nombre queda inscrito en el libro de la vida. Señor, recíbelo, dice tu palabra que hay fiesta en los cielos por un alma que se arrepiente. Así que, Señor, gracias por todo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Que el Señor te bendiga, que tengas una buena semana. Continuamos viviendo nuestra cultura de iglesia y nos veremos la próxima semana. Bueno, recordad que tenemos nuestros cultos de oración en los días miércoles y los sábados a las 6:30. Los miércoles a las 7:30 de la tarde estamos para buscar la presencia del Señor. Y recordar el día 12 que tendremos nuestra noche de oración y adoración para poder estar juntos delante de tu presencia. Que el Señor nos bendiga. Buena semana.